Las actividades de Deep Purple durante el año 2006 solamente consistirían en realizar giras presentando su álbum Rapture of the Deep. Desde el 17 de enero al 2 de marzo girarían por Europa para luego presentarse el 24 de marzo en Buenos Aires y el 26 en Santiago de Chile. El 18 de abril de 2006, Ian Gillan editaría su álbum titulado Gillan's Inn, el cual incluiría nuevas versiones de canciones de su banda Gillan, como así también material de Deep Purple, más algunas composiciones propias y algunos covers como I'll Be Your Baby Tonight de Bob Dylan. Este álbum contaría con la colaboración de los tecladistas Jon Lord y Mickey Lee Zulé, los vocalistas Joe Elliott y Ronnie James Dio, y los guitarristas Tony Iommi, Steve Morris, Dean Howard, Johnny Gers, Jeff Healey, Joe Satriani y Uli Jon Roth, más el baterista Michael Lee y por supuesto sus compañeros de Deep Purple. Desde el 26 de abril al 14 de noviembre, Deep Purple realizaría giras por Nueva Zelanda, Australia, Japón y Europa. Durante esta gira se presentarían el 15 de julio en el Montreux Jazz Festival, memorable concierto que luego se editaría en CD y DVD. Durante agosto y septiembre, Ian Gillan realizaría una gira de su álbum Gillan's Inn, dando 13 conciertos por los Estados Unidos, y su show del 14 de septiembre en The House of Blues de Anaheim quedaría registrado en CD y DVD, los cuales serían editados más tarde en 2008. En noviembre de 2006, Deep Purple volvería a girar por Sudamérica, presentándose el 23 en Montevideo, Uruguay, desde el 25 de noviembre al 13 de diciembre en Brasil, y visitarían nuevamente Argentina, presentándose el 5 en Rosario, el 6 en Córdoba y el 7 en el Club Ciudad de Buenos Aires. El día 9 se presentarían en Chile, en la ciudad de Viña del Mar, y cerrarían el año el 17 de diciembre en la ciudad india de Bangalore. A partir de este año 2006, Ian Paice comenzaría a participar anualmente en el Festival de Sunflower Jam, organización benéfica a favor de la lucha contra el cáncer y otras enfermedades, la cual había sido fundada por Jackie Paice, esposa del baterista de Deep Purple. En estos festivales, Ian Paice se presentaría junto a diversos artistas como Robert Plant, Brian May, Bernie Marsden, Rick Wakeman, Mickey Moody, John Paul Jones, Neil Murray, Glenn Hughes, Alice Cooper, Gary Moore, Bruce Dickinson, incluyendo también a algunos miembros de Deep Purple. Durante todo el año 2007, Deep Purple se dedicaría a realizar giras por Europa y los Estados Unidos, y solamente se editaría el CD y DVD en vivo de You All Come Down to Montreux, Live at Montreux 2006, que además incluiría un show en el Hard Rock Café de Londres. Al igual que en el año anterior, en 2008 las actividades de Deep Purple consistirían en realizar giras por todo el mundo. En abril de 2008 se editaría el álbum de Ian Gillan, Live in Anaheim, grabado durante la presentación de su álbum Gillan's Inn en el año 2006, que incluía material solista más canciones de Deep Purple. También en este año el tecladista Don Airey editaría su álbum solista titulado A Light in the Sky. En este año también se editaría un DVD titulado Deep Purple Over Zurich. Durante el año 2009, Deep Purple también se dedicaría a realizar giras, destacándose su presentación del 18 de febrero en la apertura del Campeonato Mundial de Esquí Nórdico de 2009 en República Checa, para luego presentarse los días 20, 21 y 22 de febrero en Argentina, continuando con 3 conciertos en Chile y 5 shows en Brasil. El 6 de marzo de 2009 se editaría un nuevo álbum solista de Ian Gillan titulado One Eye to Morocco, el cual contaría con la colaboración de su viejo amigo, el guitarrista Steve Morris, y además otros músicos invitados. En septiembre de 2009, Steve Morris editaría un álbum solista titulado Outstanding in Their Field. El resto del año girarían por Emiratos Árabes Unidos, Japón y Europa. En el año 2010, la agenda de Deep Purple también consistiría de giras por Australia, Taiwán, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Malasia, Corea del Sur, Sudáfrica y nuevamente giras por todo el continente europeo. Durante todo este año 2011 también realizarían giras por Europa, ofreciendo algunos conciertos junto a la Orquesta Filarmónica de Frankfurt, destacándose sus presentaciones del 16 de julio en el Festival de Montreux y el 18 de julio en el anfiteatro de la ciudad italiana de Verona, los cuales serían grabados y posteriormente editados en el año 2014 en formato de CD y DVD. En julio de este año, Roger Glover editaría su álbum solista titulado If Life Was Easy, el cual había sido grabado en 2007.
En 2011, Donaire también editaría su álbum solista titulado All Out. En octubre de 2011 también realizarían una gira de 6 conciertos en Brasil y también 5 conciertos en Argentina en las ciudades de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza. Esta gira sudamericana continuaría con 4 conciertos en Chile y un show en la ciudad de Quito, Ecuador, para luego terminar este año 2011 ofreciendo múltiples conciertos por Europa. Durante algunos conciertos en Grecia, el bajista Nick Five reemplazaría momentáneamente a Roger Glover por primera vez en la historia de la banda. Deep Purple comenzaría el año 2012 con una gira de 17 conciertos durante todo febrero por Canadá. En marzo de 2012 se editaría el primer álbum de la superbanda Flying Colours, la cual estaba integrada por Steve Morse en guitarra, Dave LaRue en bajo, Mike Portnoy en batería, Neil Morse en teclados y Cassie McPherson como vocalista. En los meses de julio y octubre, Steve Morse participaría en una gira integrando el célebre G3 junto a Joe Satriani, Steve Vai, John Petrucci y Aldi Meola. Este año 2012 sería el más triste para todos los fans de Deep Purple en todo el mundo. Tras una larga batalla contra el cáncer, Ian Douglas Lord, el histórico tecladista de Deep Purple y Whitesnake, lamentablemente dejaría este mundo el 16 de julio de 2012. Este hecho afectaría profundamente tanto a sus ex compañeros de Deep Purple como a millones de fans de la banda en todo el mundo. Esta triste pérdida los motivaría a continuar trabajando y durante este año los integrantes de Deep Purple volverían a los estudios de grabación para registrar un nuevo álbum. Casualmente, al siguiente día del fallecimiento del tecladista Jon Lord, se editaría Who Cares, un CD doble, el cual sería una colaboración del cantante Ian Gillan junto al guitarrista Tony Iommi, que incluiría canciones de Ian Gillan de sus álbumes solistas, de Black Sabbath con sus diferentes cantantes y la versión de Smoke on the Water junto a Ronnie James Dio, del álbum In Concert with the Symphony Orchestra de Deep Purple del año 1999. La grabación de este álbum tuvo como objetivo recaudar dinero para reconstruir una escuela de música en Armenia, destruida tras el terremoto de 1988. En la grabación de este proyecto habían participado el recientemente fallecido Jon Lord, el ex bajista de Metallica Jason Newsted y el baterista de Iron Maiden Nico McBrain. A mediados de este año, Deep Purple se reuniría en diferentes estudios de la ciudad de Nashville, donde comenzarían las sesiones de grabaciones para su nuevo trabajo. Durante octubre y noviembre, Deep Purple realizaría sus últimas actuaciones de este año 2012 en diferentes ciudades de Europa. Para el año 2013, Deep Purple nos sorprendería con interesantes novedades. Pero esa es otra historia que continuará en un siguiente capítulo. Si les gustó este video pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.